minutos, bienvenidos a Canal 7 de Jujuy, bienvenidos a Entre Líneas, aquí este producto que todos los días ofrecemos después de las noticias para hablar de historias de vida y de esas cosas tan bonitas que pasan aquí en Jujuy y que de repente, si no las conocemos, está buena la propuesta para que las podamos descubrir, y si las conocemos podemos refrescar algunos contenidos y nos vienen muy bien, sobre todo cuando hablamos de una proximidad de la temporada turística. Como capitalinos, como citadinos, ¿qué le podemos ofrecer a quienes llegan a San Salvador de Jujuy? ¿Se conocen alguna leyenda de San Salvador de Jujuy? ¿De espacios, de sitios, de lugares que podamos recomendar? Hoy aquí va una propuesta para que tengamos en cuenta que forma parte de las nuevas formas de hacer turismo en el mundo. Ya les cuento el perfil de quien nos acompaña el día de hoy. Ahora el saludo para la familia Díaz Venencia de la provincia de Salta, parte salteños, parte jujeños. Lo más lindo es que miran la tele y siguen los productos de Canal 7 de Jujuy a través de somosjujuy.com.ar. Y a quienes nos acompañan en las plataformas DirecTV, Flow Digital, Canal 4 Go y Claro TV también. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí compartimos el perfil de nuestro invitado. Hoy está con nosotros Daniel Albarracín, él es guía de turismo. Es jujeño, estudió su nivel medio en la Escuela de Comercio número 12, recibió de guía y técnico superior en turismo en el IES número 11 y ahora también es docente de esa institución. En la actualidad brinda charlas y cursos. También trabaja como guía en la Dirección General de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Sí, con Daniel la propuesta es hablar del trabajo del guía de turismo, pero también de las cosas que ofrece nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy. Nos vamos al corte y al regreso, la charla en Entre Líneas. Las 2 de la tarde con 9 minutos y aquí el día de hoy está con nosotros Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Hola, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación para poder hablar de esto que tanto nos apasiona, que es el turismo, y bueno, poder mostrar algunos de los productos que ofrecemos de la Dirección de Turismo de la Municipalidad. A ver, lo más bonito me parece que es saber y terminar de descubrir lo que tenemos. Pero antes de avanzar sobre eso que a mí me llamó muchísimo la atención, que es el turismo necrológico, contame por qué elegiste, Daniel, estudiar turismo. Bueno, hace muchos años, hace ya un poco más de 25, entré a la municipalidad y entré a trabajar en la Dirección de Turismo. En ese momento no era guía, trabajé muchos años como informante turístico. Y bueno, siempre fue mi sueño ser guía. Admiraba a quienes ejercían esta profesión. Y bueno, pasaron los años y llegó un momento de decir, ¿por qué no? Y me puse a estudiar un poco ya de grande, pero bueno, valió la pena. Y lo que fuiste descubriendo fue complementando la tarea que vos ya hacías. Exactamente, sí, es todo un aprendizaje permanente el que trabaja en esto. Siempre decimos que estudiar turismo y tener el título no da más que las principales herramientas. Después, en el caso sobre todo de Jujuy, es una capacitación permanente. Cuando yo estudiaba hay gente que me decía, ser guía es difícil, pero ser guía en Jujuy es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nuestros paisajes, porque nuestra diversidad te obliga, además de la actividad en sí, a estar permanentemente capacitándote. Lo que antes se hacía, de pronto ya no se hace, se modifica, se hace de otra manera. El turismo es muy dinámico. Hay otras provincias que, no por desmerecer, tienen gran parte de su superficie, por ejemplo, es todo más o menos el mismo paisaje. En Jujuy, y los turistas lo perciben, se maravillan. Salimos de acá a 15 minutos, cambia el paisaje, cambia el clima, cambia el viento, hacemos unos minutos más, cambia totalmente. Y eso nos obliga a conocer, o sea, hay que estudiar mucho. Y la tendencia es cada vez ir diversificando más esto. Y así hemos llegado, un poco de casualidad, al turismo necrológico. ¿Y qué es el turismo necrológico para quienes no conocen el concepto y puede llegar a sonar medio violento? Sí, hubo que perderle un poco y la tarea es seguir tratando de que la gente le pierda un poco el temor o tal vez los prejuicios de ir a visitar. El turismo negro
donde se encuentra el turismo necrológico, implica por lo general la visita a lugares, principalmente cementerios, o en algunos casos mausoleos, Campo Santo, incluso lugares que tienen que ver con el Holocausto, campos de concentración, que por ahí puede ser mucho más violento, ¿no? Pero más que nada tratar de rendir un homenaje, entender. Y en este caso nosotros ha salido un poco de casualidad, no es que nos hemos propuesto decir un día decir, bueno, a ver, incursionemos en el turismo necrológico. Incluso la primera aproximación no fue nuestra, fue de un muchacho que estaba a cargo, Martín Escudero, estaba momentáneamente a cargo del cementerio El Salvador, y revisando legajos y archivos, se encontró con que muchos de los apellidos que están allí, en el cementerio, resultaban familiares para los jujeños, ¿no? Apellidos que podemos decir más conocidos que otros por ahí, o ilustres. Y en una charla, hace más o menos 10 años, dijo, me encontré con esto, es un cementerio muy antiguo, y como por ahí soy un poco rata de biblioteca, decidieron preguntarme si me animaba. Y arranqué yo y después se sumaron todos mis compañeros, siempre trabajamos en conjunto y cada uno hizo su aporte hasta poder armar un producto turístico, el primer producto turístico necrológico de Jujuy. Qué bueno. ¿Y qué tiene Jujuy para ofrecer, particularmente San Salvador? Bien, en particular este producto se basa en la visita al cementerio más antiguo de la ciudad, estructurado como tal. Esto arranca en 1863, durante la gobernación del doctor Daniel Arauz. Comienza a gestarse este Campo Santo. Después uno investiga y estudia por una necesidad imperiosa. La ciudad empezaba a crecer en cuanto a la población, y lugares que antes estaban destinados para que sean los primeros campos santos, que eran los terrenos linderos a las iglesias, luego necesitaban ser ocupados por construcciones. La gente compraba esos terrenos, quería construir, y se daba con la desagradable sorpresa al empezar a hacer las excavaciones de encontrarse con restos de cajones y esas cosas. Y ya no había en la ciudad. La ciudad tenía límites mucho más pequeños de los de ahora. Hablamos del centro de la ciudad, no había lugar donde dejar a aquellas personas que perdían la vida. Tal es así que la construcción, digamos, no la construcción, sino la limpieza del predio donde se colocó el terreno, que a propósito consiguieron ese lugar, decían, en las afueras de Jujuy, ¿no? Lo mismo pasó cuando construyeron la cárcel, ¿no? Después ya se convirtieron sobre todo la cárcel, en un problema. Sí. Pero volviendo al cementerio, hay tumbas que hasta el día de hoy han sobrevivido, digamos, el paso del tiempo, han superado el paso del tiempo, y hay tumbas desde el momento mismo de que se estaban limpiando el terreno. O sea que más o menos la más antigua. ¿Te animarías a tirar, por ejemplo, qué antigüedad tiene la más antigua del cementerio? 1863, precisamente, una persona que, don Pedro de Castañeda, que lo colocaron en un lugar y que tiene, digamos, no es una tumba demasiado simple, porque don Pedro de Castañeda ocuparía en ese momento las funciones de lo que hoy sería un gobernador, era una persona bastante importante, ¿no? Que quedó a contrapelo, al igual que otras, igual que don Ángel Puch, de la posterior urbanización, porque después de la limpieza del terreno se hacen como las manzanas y las calles del terreno, y una vez que se delimitan las manzanas, se pueden empezar a vender esos terrenos. Pero previo a eso ya depositaban donde sea, donde había lugar, ahí va quedando las primeras, y algunas soportaron, como le digo, el paso del tiempo. Y es curioso, por ejemplo, el caso de Castañeda, porque hay una familia que compró el terreno, que está justo delante, y deben quedar unos 40 centímetros para poder observar quedó casi pegado al terreno que compró una familia luego. Ahora, vos hablas de Castañeda en 1863. Inmediatamente vamos a vincular naturalmente lo que es el nombre del barrio Castañeda
con Castañeda en 1863. ¿Qué dato en común los une? En realidad, digamos, son herederos, son todos familia, ¿no? La familia Castañeda fue una familia muy importante, al igual que, bueno, armar el producto en sí fue todo un tema, quién sí, quién no, porque si nos pondríamos a ver todos, hay gente que dice, ¿por qué no le pusieron a este? Está bueno, pero ¿por qué no hacer? Por ejemplo, hay 12 gobernadores enterradores en el cementerio. Y no hay hubiese estado bueno cuando se hizo el cementerio, sí, hacer un panteón de gobernadores. Pero no fue creciendo de manera ordenada, claro, para poder hacerlo. Claro, no sucedió eso. Entonces, como cuando uno arma un circuito, hay que llevar un cierto hilo conductivo. Algunos gobernadores entran en el circuito y algunos no. ¿Sí? Ahí está el mausoleo de la familia Snopek, un mausoleo de la familia Martiarena, el arquitecto Martiarena, está el doctor Horacio Guzmán, no sé, alguno me voy a olvidar, José Benito de la Bárcena, gobernador, senador de Jujuy, primer rector del Colegio Nacional. O sea, personas, hemos elegido por ahí un poco diferentes temáticas, personas que hayan sido importantes en la cultura, en la política, en el arte, en la educación. Por ejemplo, en la educación. En la educación. Nos hemos llevado mucha sorpresa con personas que incluso han estudiado en el establecimiento que lleva el nombre de esta mujer tan importante para lo que fue la historia de Jujuy. Juanita Stevens. Y que no sabían quién era Juanita Stevens, ¿no? Y nos dimos con que hay mucha gente que ha estudiado allí o que vive en la calle y que no sabe quién era Juanita Stevens, lo mismo que con el doctor Antonio Rocha Solórzano también. A ver, hay gente que me llama la atención, corregime si no estoy en lo cierto, que ni siquiera sabían que los restos de Juanita Stevens estaban en el cementerio, en nuestro cementerio. Exactamente, sí. Bueno, lo de Juanita Stevens fue un caso que nos llevó también a otro tipo sí, la mayoría de la gente no sabe que Juanita Stevens está allí, no saben. Y a muchos que les suena el nombre no saben quién era. Claro, ni quién era, ni cómo llegó acá a Jujuy. Y por ejemplo, y esto a lo mejor le sirve para que tomen medida en esto. Al fondo del cementerio, en un lugar que no tiene nada que ver con Juanita Stevens, hay una placa de bronce muy bonita que marca que ella fue la primera directora de la escuela normal. Pero está en un lugar lejísimo, que nada que ver donde está Juanita Stevens. Hicimos todos los trámites posibles para tratar de que esté donde tiene que estar. Habíamos conseguido la autorización de la gente del Buen Pastor, porque Juanita Stevens está en el mausoleo del Buen Pastor, y no nos pudimos poner de acuerdo con la gente de la escuela normal para que nos autoricen a cambiarle. La municipalidad se iba a hacer cargo de eso, digamos, porque es una referencia importante y debería estar donde ella está enterrada. A ver, este es un tema que creo que no mucha gente lo conoce, te agradezco que lo traigas a colación. Sí. Y nunca se logró eso, quizás viendo la tele ahora logran aunar criterios. Ojalá. Y sobre todas las cosas primar la memoria de Juanita Stevens por sobre el resto de los trámites burocráticos y poder hacer de esa historia una historia tan bonita para que la conozcan todos. Sí, lo único que necesitábamos era la aprobación, el trabajo del traslado, se iba a hacer todo como corresponde y la instalación de la placa iba a correr por cuenta de la municipalidad. Pero bueno, no logramos y una lástima, está en un lugar muy alejado y sabemos que las piezas de bronce son una tentación para la gente con el tema del vandalismo, así que ojalá que no, lo que queríamos evitar es eso. Pero bueno, Juanita Stevens es un personaje dentro del recorrido que llama mucho la atención a la gente, los mismos jujeños, la mayoría no saben cuándo llegó ni cómo llegó acá. Y ahora, por ejemplo, Daniel, si tenés una noche de guía, ¿qué otra referencia dentro del cementerio harías? No, bueno,
Hago una aclaración. Nosotros de la municipalidad no hacemos el recorrido nocturno. Lo hemos hecho para algún programa especial, alguien alguna vez nos ha pedido, una prueba piloto. Anduvo bien, pero... Hoy en día no se está haciendo. No, lo que pasa es que, a ver, cuando nosotros hicimos este recorrido, el recorrido en realidad, si bien hemos trabajado algunas personas en él, digamos que le corresponde, que el dueño del recorrido es la Dirección de Turismo de la Municipalidad. De ahí algunas personas que estudiaban turismo en ese momento han tomado la idea y lo han modificado. Nuestro recorrido es histórico-cultural. Sí, habla, en la parte cultural vemos, por ejemplo, las construcciones son muy llamativas. Hay que ir con tiempo al cementerio y ver la construcción de los mausoleos, los diferentes estilos que alguna familia o algunas instituciones le han dado, que son muy llamativos y muy hermosos. En estos cementerios antiguos, a diferencia de los cementerios parques de ahora, se puede observar el arte en los vitrales. Hay vitrales muy antiguos, bellísimos, trabajo hecho en bronce, que ya nadie los encarga, porque también han desaparecido esos artistas que hacían, porque al que nadie los encarga, bueno, dejaron de enseñarse esos oficios, ¿no? Trabajo en hierro forjado, en hierro fundido, o sea, apreciar el arte en sí que hay en el cementerio es bellísimo. Después hemos tratado, como le decía, tratar de buscar personas que han sido importantes en nuestra cultura, en la educación, en la política, pero hubo personas después que han tomado este producto y lo han modificado y lo han llevado más para el lado de mitos urbanos, de apariciones, que nosotros tenemos tres referencias de eso, y ellos lo hacen de noche, porque digamos que la temática a la que ellos apuntan da un poco más como para hacerlo de noche. Un poco más lúgubre, con otro marco de percepción de la noche también. Sí, nosotros hemos apuntado más a que la gente conozca la historia, la cultura. ¿Qué otra historia de los personajes que están en el cementerio nos contarías? Bueno, hay una de la que prácticamente no hay certificación, pero hay mucha creencia sobre esto y ahí nos basamos en comentarios de la gente, en la historia que la gente nos transmite, que son los hermanitos González o las almitas González, unos niños de los cuales se han perdido toda referencia de documentación en el cementerio. No hay datación de la fecha exacta de la muerte de estos niños ni datos filiatorios. Pero sí que han muerto bajo tormento por el padrastro, entonces la gente los cree santos, ¿so? Y es admirable ver... Son santos populares. Son estos santos populares, santos sin altares, como le llaman también, donde por ahí, si bien es cierto, se ve gente grande, todo se segmenta un poco y van muchos jóvenes. Al ser niños los que han muerto, van muchos los estudiantes a pedirles favores. En época de examen están muy concurridos. Mira vos. Es que de repente no todo el mundo conoce historias del cementerio porque son momentos puntuales en la vida de cada uno en que vas al cementerio y no se regresa, no se estudia, no se conoce. Sí, y bueno, con respecto a eso, digamos, la figura principal, la tumba más visitada de este cementerio, incluso a veces cuando hay recorridos y siempre nos encontramos en la puerta del cementerio, los de Jujuy, siempre la gente de Jujuy dice, ¿cuál? ¿Dónde está la ermita Sibila o en el otro? Identifican a un cementerio municipal, que es El Salvador, donde nosotros hacemos recorrido, o el Rosario, la identifican por la ermita Sibila. ¿Y dónde está la ermita Sibila? La ermita Sibila está en el cementerio El Salvador. Casi al final al fondo del... Acá. Ahí está, justamente la imagen, ahí la pasamos, la imagen de la ermita Sibila, que es... ¿Es una de las más visitadas? Es la más visitada del cementerio. ¿Sí? Y cada uno de aquellas personas que se acercan a su tumba tiene, digamos, una historia familiar sobre la ermita Sibila. O sea, cada uno tiene su testimonio y cada uno tiene su argumento. ¿Qué pasó con la ermita Sibila? Entonces nosotros, cuando hay gente, evitamos realizar el guiado
delante de la gente porque no queremos entrar en controversia, porque cada uno tiene su versión, cada familia tiene su versión. Y es admirable porque esto pasó en 1908 y a veces uno va y hay chicos de 12 años rezando, solos. Así como este chico está rezando en algo que, o sea, nunca puede haber sabido. Muchísimo tiempo, y es claro. porque esta tradición de la almita sibila es tan fuerte culturalmente en Jujuy que en muchísimas familias se ha ido pasando esta tradición de abuelos a los padres a los hijos y va a continuar así. Nosotros contamos, al llegar a la almita sibila, una síntesis de 2 libros. Cuando hay documentación y hay libros, nos basamos en eso. Uno de los libros de lo que la vida y de lo que sucedió con la almita sibila lo escribió la señora Amanda Torres, que es nieta de quien supuestamente apresó al asesino de Visitación Sibila, que fue Julián Condorí. Y otro libro lo escribió la señora Ángela. Sí, Ángela estuvo donde estás vos contando sobre el libro y sobre la historia de la almita sibila. Sí, le agradezco mucho, tuvo la amabilidad de hacerme llegar el libro sabiendo que soy una de las personas que guía en el cementerio. Y bueno, ella es una apasionada de la vida de la almita sibila. Sé que por allá por el ramal salteño también anduvo buscando parientes un poco para cerrar la historia, ¿no? Son esta gente que se apasionan por ciertos temas de Jujuy y que nosotros, quienes estudiamos la historia de Jujuy, estamos muy agradecidos. Nosotros por ahí, yo suelo decir un poco a modo de broma que el que no quiere saber algo de Jujuy es porque no se toma un poquito el tiempo. Porque somos una tierra bendecida y mucha gente ha dedicado, a veces sin rédito económico, parte de su vida o su tiempo libre a escribir sobre Jujuy. En Jujuy hay calles de los libros de las calles de Jujuy, recopilaciones históricas. Hay una recopilación hermosa que hizo el hermano de Jorge Solís, que fue Mario Solís, que es un libro precioso que todos lo deberían leer. Y bueno, la señora de Ponce, como tanta, nosotros tenemos otro producto en la edición de turismo que es, saliendo un poquito del cementerio, que es Lola Mora, que incluimos cuando hacemos la parte histórica, el Casa de Gobierno, todo lo que es sitios fundacionales, que nos basamos en el libro que escribieron el arquitecto José y la profesora Silvia Rey Campero, Lola Mora en Jujuy, un libro bellísimo. Que también estuvieron donde estás ahora, ¿no? Bueno, tanto el arquitecto Néstor José como Silvia Rey. Estar ocupando el lugar donde estuvieron ellos. A ver, Jujuy tiene cosas muy bonitas y que de repente este espacio es para tratar de descubrir a esas personas que no están a través del relato de terceros y de quienes están todavía poder disfrutarlos. Ahora, el tema del turismo necrológico forma parte de una de las cosas más llamativas y particulares que tiene la ciudad de San Salvador de Jujuy puntualmente. ¿Qué pasa con aquellos otros sitios? Como por ejemplo, hay un sector en la avenida Corrientes donde fusilaron también algún integrante o algún personaje de Jujuy por la Guerra de la Independencia o mucho más adelante. Allí fue fusilado Mariano Iturbe y el coronel Santibáñez. Bien, ¿y son sitios también que se revalorizan o que se tienen en cuenta dentro de un circuito? Y allí hay un trabajo que están haciendo los historiadores en tratar de revalorizar este lugar. Y había un momento, no sé cómo estaba ahora la circunstancia, entre que los vecinos no querían, que estaban pensando en retirar el árbol, lo que queda del árbol porque se fue secando, para colocarlo tal vez en otro lugar donde perdería un poco el contexto histórico, me parece a mí, humildemente. Pero antes de que se pierdan, querían sacar, como decía, en este árbol, pero en otro lugar fueron fusiladas esta persona. El coronel Santibáñez fue una persona destacada en lo que fue, junto con el coronel José María Facio, para lograr la autonomía política de Jujuy. Claro, independientemente de los sitios que nombrabas vos al inicio, ¿se tiene algún registro de otros campos santos que haya tenido la ciudad? ¿O son los que se fueron descubriendo así de a poquito acá en la ciudad restos? Formalmente fueron los que se fueron descubriendo, sobre todo en los terrenos linderos a la catedral, a lo que fue Santa Bárbara y San Roque, según algunos algunas documentación que hemos logrado juntar. Hay gente que por ahí nos dijo, ojo que el cementerio de Yala también es muy antiguo.
Por ejemplo, hay tumbas muy antiguas. También hay lugares en Jujuy, para el lado de Ocloyas, donde hay ciertos lugares donde cada familia tiene sus cementerios propios. ¿Sí? Pero formalmente, como un cementerio formado como tal, este sería el primero, el cementerio del Salvador. Bien, y en cuanto al cementerio del Rosario, ¿cuál es la tumba más visitada? Y ahí estaríamos hablando de Teresita Guerra. ¿Sí? De Teresita Guerra, en su momento también fue un femicidio. A propósito de eso, se habla de que el de visitación civil fue el primer femicidio. El primer femicidio de la historia, si lo veíamos como registro dentro de la justicia, el primer femicidio. Y tal vez el más cruel de todos, ¿no? Pero volviendo a Teresita Guerra, fue un drama pasional y eso terminó, le dieron muerte a esta joven en el río Sibi-Sibi. Así que bueno, mucha gente también visita ese lugar. Está también la idea en algún momento ponernos a recopilar cosas en el cementerio del Rosario, pero le tenemos mucho cariño a Salvador, no queremos ponerle competencia por ahora. No, por supuesto que no, pero aparte se trata de hacer crecer la capital. Turismo Jujuy Ciudad, ¿qué es? Es la página del Facebook de la Municipalidad y de Instagram de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, donde todas aquellas personas que les interese este recorrido y otros más que tenemos, como tenemos un recorrido muy interesante en el río Sibi-Sibi, a través de lo que ha pasado con la creación del parque. Hemos creado un producto turístico también, un recorrido en el parque, donde en vez de ir a caminar solo, caminan con los guías. Qué bueno. Y le vamos contando algunos aspectos que tienen que ver con la obra en sí, la parte técnica de la obra, que a veces la gente se asombra por decir, no sabía que la obra es así, que tiene esto, porque uno camina y no está atento a los detalles técnicos de la obra y de cómo la ciudad ha ido creciendo en torno al río. Hoy lo más bonito es poder descubrir el turismo necrológico con Daniel. Te agradecemos mucho que hayas venido, de verdad. Por favor, nuevamente agradecido, decirles que el día sábado, invitarlos, se realiza en la vieja estación del ferrocarril, en el complejo Manuel Belgrano, el 15º Festival de la Empanada, donde se va a estar haciendo también la apertura de la temporada turística de invierno. Bueno, gracias, Daniel. Por favor, gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. El día de hoy dimos un recorrido por los sectores donde se practica turismo necrológico, que es algo muy bueno, muy nuevo también, y bueno para poder descubrir no solamente los turistas, sino también obviamente quienes somos propios de la ciudad y quienes vivimos en esta provincia, quizás no en la ciudad capital, pero que es bueno poder descubrir. Gracias por habernos acompañado. Mañana una nueva historia aquí en Entre Líneas.